Nombre de Jesús, amén, gloria al Señor. Mis amadas hermanas, quiero hablar en este pasaje porque quiero que estemos conscientes de la importancia de nuestro papel dentro de la familia, dentro de la sociedad y dentro del reino de Dios. Las mujeres somos amadas por Dios, creadas por Dios, comisionadas con un propósito, que sin duda ese propósito, si no se cumple, se deja un legado que no es bueno en las generaciones. Entonces es importante entender quién soy, por qué estoy aquí y qué espera Dios de mí. Y cuando el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia naciente, porque en ese entonces la iglesia de Cristo era naciente, entiéndase que la iglesia de Cristo no es las asambleas de Dios ni una denominación específica. La iglesia de Cristo es toda aquella que está formada por personas que nacimos de nuevo. Por lo tanto, usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo, independientemente de donde nos congreguemos, porque eso se ve en el corazón, más bien lo ven en el mundo espiritual. Así que entendiendo ese concepto, dice la palabra que cuando el apóstol Pablo fue y fundó todas estas iglesias, comisionó a Timoteo y a Tito como pastores, porque eso era Tito y también Timoteo. Y siempre estaba enseñándoles Pablo para que ellos instruyeran correctamente a la iglesia, instruyeran correctamente a las personas que venían de otra cultura, que venían de otra enseñanza y que hoy estaban siendo insertadas en la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y esto era un cambio bastante grande, igualito que nosotros. Nosotros venimos de una cultura donde quizás no nos enseñaron tan bien, quizás no nos afirmaron tan bien, quizás no nos valoraron como debían valorarnos como mujeres, como hijas de Dios, como creación de Dios. Y venimos quizás de un contexto roto, de un contexto donde ni siquiera nos han valorado como esposas, como madres, como hijas, no lo sé. Pero lo que sí sé es que desde el punto de vista y desde el concepto de la Biblia, usted y yo somos muy importantes en este mundo. Aleluya. Y nos podemos ir de aquí sin entenderlo y sin haber hecho que un legado importante quede, o nos podemos ir entendiéndolo y dejando huellas bonitas. Amén. Dice la palabra, el encabezado, que ciertamente lo hizo el que ordenó la Biblia, pero que algún valor tiene, dice: enseña la sana doctrina. Y es curioso porque cuando yo leo ese encabezado, yo espero ver ahí doctrina, ¿verdad? Así, doctrina como tal, lo que tienes que hacer, como los 10 mandamientos. Pero resulta que me encuentro con un pasaje donde se están dando instrucciones de vida del día a día. Amén. Y eso es doctrina. ¿Y por qué? Porque al final él dice, para que el evangelio no sea blasfemado. Porque depende de mi conducta como cristiana, yo voy a hacer que el evangelio sea exaltado o sea blasfemado. Amén. Entonces, he ahí la importancia de que la iglesia creciera sana. Y como usted y yo somos parte de esa iglesia de Cristo Jesús, si hemos nacido de nuevo, somos parte. Entonces esta palabra es para mí, diga usted. Y yo digo, es para mí. Esta palabra es para nosotros, para nosotras, que hoy solo mujeres habemos, y mi esposo que está de caballero. Pero como es un asunto entre mujeres, vamos a hablar entre mujeres. El apóstol Pablo empieza dando el consejo a las ancianas. Y es que las ancianas son bien importantes dentro de una comunidad, dentro de una familia. Porque nosotros no de balde estamos en la ancianidad ya, porque hemos vivido, hemos caminado, hemos aprendido y tenemos mucho que enseñar. Se espera que tengamos mucho que enseñar y de hecho lo tenemos, ¿verdad? Una de las cosas que yo siempre lamento es que muchas ancianas se han negado a dar un legado de recetas, un legado de mucho aprendizaje que era muy valioso. Por alguna extraña razón que no es correcta se negaron, eso está mal. Entonces, cuando el apóstol Pablo le enseña a Tito a cómo instruir a la iglesia para que crezca bien, para que crezca sana y cumpla el propósito en esta tierra, que va más allá de venir al culto, el propósito en esta tierra, hermanos, es dejar huellas. Amén. Que exalten el nombre del Señor y que también nuestra familia sea bendecida. Amén.
Dice que las ancianas sean reverentes en su porte. Esto significa que sean mujeres con una conducta honrosa. Me gusta. Con una conducta respetuosa, con una conducta de la cual se diga qué señora más linda, más amable, más educada, más respetuosa, más prudente. Todo eso tiene que ver con la palabra de un buen porte. O sea, una persona que cuando llega nadie está preocupado porque, quién sabe y nos saque una mal hablada. O no. Cuando llega todo el mundo está agradecido porque llegó, porque sabe que de esa anciana puede venir un buen consejo, puede venir una buena enseñanza, puede venir algo que es bueno, que es edificante. Eso significa la palabra que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, sean mujeres de peso, mujeres que donde llega se les admira, se les agradece y se aprende de ellas. Eso significa esto. Y esto no tiene nada que ver con si tiene dinero, con si no tiene dinero, con si vive en un cantón, en un pueblo, en una ciudad. No tiene nada que ver, hermanas. No. Esto tiene que ver con una decisión. Esto tiene que ver cómo yo abrazo el consejo de la palabra, cómo yo lo aplico y cómo me comporto donde quiera que me muevo. Así que esto no tiene que ver con estatus social, esto tiene que ver con decisión de comportamiento en el bendito evangelio de Cristo Jesús. Aclaro este punto porque esto es bien importante. Así que dice, este es el consejo para las ancianas, pero no solamente eso, que sea para allá voy, yo casi llego, y las que ya llegaron, esta es su oportunidad, para que ustedes sean señoras de respeto, señoras que como dije, que se les siente cuando llegan, pero se les siente porque siempre hay algo que aprender de ellas. Me gusta esto. Y dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ese es el papel de las ancianas dentro de una iglesia, de una congregación, dentro de una familia, dentro de una comunidad. Quiero que usted aprenda algo hoy. Y es que usted es cristiana y pertenece a una comunidad y la comunidad espera algo más de usted. Amén. O sea, nosotros no solamente somos cristianas mientras nos movemos aquí en la congregación. No. Nosotras somos cristianas las 24 horas del día y la comunidad espera algo diferente de mí porque soy cristiana. Si no espera nada diferente de mí. Pero lo más fuerte es mi familia espera algo diferente de mí. Mi congregación espera algo diferente de mí. Fíjense que aquí la palabra es bien específica cuando dice no calumniadoras. O sea que las ancianas corren el riesgo de ser calumniadoras. Y la palabra calumniadora era una palabra fuerte porque la calumnia era aquello que la gente se inventaba, ¿verdad? Eso es similar como cuando usted en la ciudad, en los cantones, donde sea, hermanas, ustedes van a escuchar la frase, esa cipota es loca. Y uno se queda así como diciendo, ¿cómo lo sabe? Esa cipota vive con el fulano, dice, ¿y cómo lo sabe? Eso es bien difícil de saberlo porque es algo que pasa en privado. Es bien difícil saber si es cierto o no, al menos que luego usted ya le vea embarazada y eso, ya ven que ella tenía a alguien ahí, pero igual no nos interesa. Amén. No es nuestro problema. Sí, nuestro problema sería entonces como ancianas ir donde la muchacha que todo el mundo dice que es loca y decirle, hija, tú eres una princesa del cielo, tú eres amada, aleluya, tú eres valorada, tú tienes un valor precioso, tú vales la sangre de Cristo. Amén. Tú te mereces un buen esposo. Tú te mereces un hombre que te ame, que te respete, que te cuide y que forme una familia contigo. Así que si no estás por ese camino, yo te animo a que sigamos el camino correcto, que te valores, sí, que te respetes, hija, porque eres valiosa. ¿Se imagina la diferencia de que una anciana haga eso a que ande diciendo que es loca? Hay una diferencia bien
bien marcada, sí. Entonces, a eso nos llamaba el apóstol Pablo a las ancianas. O sea, tenemos un papel crucial dentro de las congregaciones, dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Y ya verá usted cómo es tan importante, porque también les dice lo que no tienen que hacer y lo que tienen que hacer. Por ejemplo, nosotras las señoras adultas, tenemos que ser de buen porte, tenemos que ser confiables, tenemos que ser gente que no se involucre en chambres y tenemos que ser gente que no riega los chambres también. Amén. Porque a veces no nos involucramos, pero los comunicamos. O sea, entonces sí nos involucramos, ¿verdad? Sería, no los inventamos, pero nos involucramos. Así sería la palabra correcta. Entonces, igual estamos mal ante la luz de la palabra. Y quiero decir algo, ¿por qué esto es tan importante? Porque, mis amadas hermanas, esto es clave para crecer como persona. Amén. Para crecer como persona, para hacer quedar bien a mi amado, que es Cristo Jesús, y para que nuestra familia también herede un legado que va a ser de bendición por las generaciones. Amén. Así que esto es bien importante. Esto no lo vea así como pequeñito y como que, ay, pues no, esto es base. Amén. Esto es base donde se fundamenta mi fe, donde se fundamenta mi testimonio, donde se fundamenta lo que yo voy a hacer en la corta vida que voy a tener en esta tierra. Amén. Porque nuestra vida es corta, hermano. Amén. Mire, si nuestra vida no es tan larga, es corta. Hoy que uno tiene las redes sociales y de pronto usted ve allí, ay, lo que ocurrió hace 13 años, y uno dice, ya pasaron 13 años. Amén. Uno piensa que ha pasado menos. Y uno puede ver cuánto ha cambiado, porque como se ve todos los días, no ve cuánto cambia, pero ya cuando ve la de 13 años atrás, la foto, dice, sí he cambiado, dice, mucho he cambiado. Entonces, mis amadas hermanas, las ancianas, dice la palabra, no tienen que ser dadas al vino. ¿Por qué dice esto aquí? Porque en la cultura donde se escribe la Biblia, el vino era como el café. Eso era una bebida del día a día, o sea, eso no era malo. Lo malo era beber mucho y dejar que el vino tomase control de mi vida, como lo que ocurre en nuestra cultura. Porque aquí, si usted ve a alguien tomándose bueno, aquí no toman vino, hermano, vamos a empezar por ahí. Aquí se toma chaparro, aquí toman los bolos, yo no va. Aquí toman chaparro, toman cerveza, y eso no es vino. Eso es fermentación de alguna manera que te embriaga el hígado, porque es pura azúcar. Pero el vino del cual la Biblia habla es el fruto de la vid, de ese vino que Cristo tomó con sus discípulos. Pues la gente tiene que entender el contexto bíblico, ¿verdad? Para no sufrir de alarma. Entonces, ese vino es el vino que se extrae de la uva. Y en el Medio Oriente eso se toma como un fresco, hermano. Eso no es alarmante que usted vea a alguien con una botella de vino. Por eso la Biblia lo dice. En nuestra cultura no es así. Para empezar, ni nos alcanza la bolsa para el vino, ¿verdad? Porque es caro. Un buen vino es caro. Y para continuar, nuestra cultura prohíbe el tomar el vino. Así que usted mira a un cristiano con una copa de vino. No, eso sería el escándalo, ¿verdad? La noticia, el chambre de la iglesia. Cosa que no debería ser, pero así funciona. Entonces aclaro esto porque dice ahí no dadas al vino. Y alguien diría, no, pero es que ya éramos cristianas. Es que también las cristianas tomaban vino en este contexto, porque ya aclaré que no es malo. O sea, en el contexto no era malo. Lo malo era abusar. Igual como aquí, usted toma todo el café que quiere, pero peligroso y se le dañan los riñones. Aún lo usan para la Santa Cena. Claro, aún el vino es el que se usaba para la Santa Cena y se sigue usando. Nosotros somos una verdadera imitación porque usamos, hasta soda de uva usan en las iglesias. Eso está, bueno, no sé si está mal, ¿verdad? Pero deberíamos usar el extracto de la uva tal cual es. Pero igual, ¿verdad? Si usted no le da para más, pues está bien. No sé si está bien, ahí me perdonan, no sé, no les puedo dar la información con certeza. Pero sí, por eso lo usamos. O sea, no es malo, ese es el punto que quiero decirle. En el contexto bíblico no es malo. ¿Por qué se ve tan mal aquí? Ya dije, para empezar, ni es el fruto de la vida el que se toman. Y para continuar, se lo toman hasta que pierden el sentido. Y dice la palabra que el vino toma control de sus cuerpos y eso sí es pecado. Porque eso es falta de dominio propio. Amén. Igualito que andar criticando a la gente, falta de dominio propio. Amén. Entonces, mis amadas hermanas, esta era la enseñanza para las ancianas
que no debían hacer. Para las mujeres, ¿qué no debemos hacer? Y luego les enseña lo que sí tienen que hacer. Me encanta Pablo porque él era un hombre que enseñaba muy bien. Dice que tienen que ser maestras del bien. ¿Qué es una maestra? Una maestra es alguien que enseña. Es alguien que tiene el don de la enseñanza. Nosotros hoy en las escuelas de pronto no tenemos maestras con el don, no tenemos maestras con no me dio para más, me fui a maestra porque era más rápido y era más fácil. Pero la que tiene el don de maestra es esa mujer amable, con una gran capacidad de aplicar la pedagogía, se dice, ¿verdad? Para la enseñanza y todo eso, esa belleza de maestra que usted no las olvida todavía. Amén. Y estaban otras que usted dice, ¿por qué me tocó este infierno con esta maestra? Porque no tenían nada de maestra, gritonas, gruñonas, no enseñaban bien. ¿Ve la diferencia? Entonces el apóstol dice que las ancianas tienen que ser maestras del bien. Aleluya. Me gusta. Gloria a Dios. O sea que nosotras tenemos que ser mujeres que enseñemos el bien vivir a todo el que se nos acerca. Amén. ¿Se imagina usted? Entonces, ¿a quién? A todo el que se nos acerca. A la vecina, a la sobrina, a la nieta, a la prima, a la hermana. Tenemos que enseñar el bien vivir. Y el carácter que tengamos nos va a ayudar o nos va a desayudar de pronto, ¿verdad? A mí algo me desayuda porque yo me enojo, me desespero con la gente que no hace caso. Pero los que son más calmaditos, yo creo que son los llamados a maestros como profesión. Pero tengo un reto, y es que la Biblia no dice si tu carácter te da. Dice que lo sea, que lo seamos, porque ya nos dio el dominio propio a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice que las abuelitas tienen que ser, y yo le voy a poner aquí, las mujeres. Porque aquí entramos las abuelitas y las menos abuelitas. Pero la palabra específicamente dice las abuelitas, ¿verdad? Entonces dice que tienen que ser maestras del bien. Vamos a desglosar esta palabra de maestras del bien. Una maestra del bien es aquella que se esfuerza por enseñar el bien vivir, empezando desde lo más mínimo hasta lo más grande. Ejemplo, una maestra del bien es aquella que se preocupa para que sus hijas, sus nietas y sus vecinas aprendan las recetas que a todo mundo le gustan. Maestra del bien. Ania Chabelita nos tiene que enseñar a hacer pan. Sí, maestra es la que enseña. La maestra del bien es la que le enseña a todas las que tiene a su alcance a hacer, escuche esto, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Las mujeres jóvenes, ¿quiénes son? Bueno, si está hablando a las ancianas y a las que ya estamos llegando a esa edad de la ancianez, son las hijas, por ejemplo, ¿verdad? Las nietas, las sobrinas, las vecinas. Dice que tienen que enseñarles a amar a los maridos. No a pelearse con ellos. Amén. Hay muchas ancianas que están haciendo exactamente lo contrario a lo que la Biblia enseña. No te sujetes al marido, no te dejes, le dice a la hija. Y ya es esposo, ¿verdad? Entiéndase que estamos hablando de esposo, porque hoy hay un desorden en este mundo mal organizado, hermanos, que no es el esposo, es el marido que se lo quitó a la otra. Ay, no, yo no sé cómo vamos a arreglar tanto desorden que hay en este mundo, ¿verdad? Pero dejemos el desorden allá y empecemos a tratar de ordenar el desorden de nosotros. Entonces, cuando la palabra nos dice que las ancianas o las señoras enseñemos a las mujeres más jóvenes a amar a su marido en primer lugar. ¿Cómo hago esto? Bueno, hermanas, hay que sentarse más con las jóvenes y decirle, hija, tú tienes que ser una mujer sabia, una mujer prudente. Cuando te cases, ama a tu esposo. ¿Qué es amar a tu esposo? Procurarle el bien, cocinarle sano, tenerle sus cosas listas. No tengas desorden en la casa, hija. Sé una mujer de bien. Ama a tu esposo mostrándolo con los hechos. Y usted es esa maestra. La maestra es aquella que enseña hasta que la alumna aprendió. Amén. Porque si no, no le pasa grado. ¿Verdad? La maestra no le pasa grado si le reprueba todos los exámenes.
Entonces, cuando me llama a mí a ser una maestra del bien, tengo que asegurarme que mi nieta aprendió que al marido se le ama, que al marido se le cuida, porque hermanas, hallar esposo no es una cosa sencilla, es un regalo de Dios. Hallar esposa también, hoy no nos estamos valorando, pero esa es la realidad bíblica. Hallar esposa, dice, halló el bien, dice el Salmo. Halló esposo, halló el bien también. ¿Por qué a veces los matrimonios terminan tan mal? Porque nadie puso de su parte. Porque las ancianas, en vez de enseñar a amar al marido, le enseñaron a rebelarse contra el marido. Y eso está mal. Miren, quiero decir algo muy claramente. Si el apóstol se tomó el tiempo para enseñar esto, al final aclara, para que el cristianismo no sea vituperado. Amén. Usted se imagina, no, es que la abuelita de ella le enseña que no se deje y que no va a la iglesia, sí, por eso no voy a la iglesia, dice la gente hasta con ímpetu. Y eso se nos va a cobrar allá arriba. Entonces aprendamos bien, caminemos bien y seamos maestras del bien. Enseñémosle a las mujeres más jóvenes a amar a su esposo. Enseñémosles primeramente a casarse. Cuando usted escucha a la muchacha que dice, ay, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, y hoy andan una reverenda locura todas las hipotas que declarando con sus bocas, confesando con sus bocas que no se van a casar y que no van a tener hijos. Desde ahí tenemos un reto las mujeres y decirle, hija, detente, eso está mal. Tú sí te vas a casar, tú sí vas a tener hijos, tú sí vas a tener una familia. Abraza ese sueño, no lo sueltes. No te dejes llevar por las corrientes y filosofías del mundo. Ahí nos tienen que tener a nosotros. No, si es verdad, es en la vida mejor que no se case. No, hermanas, no es verdad. Eso es una mentira del diablo. Nuestras hijas, nuestras nietas tienen que ir por la vida como deben ir. Y sí hay que casarse. No casarse es un error. Igualito le sale embarazada. Porque no es que no quiera ella nunca tener marido, es que no quiere casarse. Pero ¿quién tiene que enseñarle a amar el matrimonio? Usted y yo. Y empecemos por portarnos bien nosotras para que ellas amen el matrimonio. Amén. Porque muchas no aman el matrimonio porque no han visto un buen ejemplo en su casa. Amén. Hermanas, este es un reto. Y no crea usted que ser evangélica es solo venir a la iglesia. Eso es parte de... Pero aquí es donde se nos pasa la prueba. Aquí es donde se nos pule. Aquí es donde se nos prueba si somos oro o somos hojarasca. Porque si no queremos someternos a esto, entonces eso significa que no hemos querido morir a la vieja mujer. Y eso es peligroso. Así que enseñemos entonces a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, dice la palabra. Y usted ha visto que muchas mujeres dicen, ay, ¿cómo va a decirme usted que yo le enseñe a mi hija a amar a su hijo? Pues fíjese que bastante falta les hace a las jóvenes hoy. Sí, amén. ¿Por qué le digo? Porque hoy las jóvenes en cualquier lado dejan los hijos. Como si no fueran un tesoro los hijos. Amén. Por nada dejan al papá y agarran otro y le ponen padrastro. Como si no fuera un gran riesgo eso. Sí, amén. Entonces cuando yo le voy a enseñar a mi hija, usted le va a enseñar a su hija, a su nieta, a su sobrina, a su vecina a amar a su marido y a sus hijos, tiene que decirle, hija, cuando tú tengas hijos, tienes que saber que tus hijos son lo más importante en ese momento de tu vida. Amén. Que tienes, o sea, obviamente también el esposo, ¿verdad? Tu esposo y tus hijos, le vas a decir, son lo más importante que tú tienes en ese momento de la vida. Así que tienes que amarlos demostrándolo con hechos. No renuncies al privilegio de disfrutar a tus hijos por un trabajo que ni ves dónde quedó el sueldo, porque lo que no está bendecido por Dios ni dura ni alcanza. Amén. No cambies a tus hijos por una emoción, por una calentura, decía alguien. Hay un youtuber cristiano que dice por fuego uterino. No cambies a tus hijos, no dejes a tus hijos donde la vecina, que se vaya a jugar con los niños de la vecina, porque los abusadores y los pedófilos, que es lo mismo casi, porque puede ser abuso físico, psicológico, sexual, están donde menos usted se imagina. Amén. Están dentro de la familia, están dentro de los vecinos, están metidos hasta en las congregaciones, porque como no se mueven los dones de la Biblia, ¿verdad? No hay discernimiento. Entonces mucha congregación no tiene discernimiento de espíritu metido ahí bien puesto con alguien que diga, ese es pedófilo, sáquenmelo de aquí.
No tenemos eso hoy, tristemente. Deberíamos, claro que sí, oremos por eso. Pero nosotras tenemos que ser mujeres. Hermanas, estoy hablando de la importancia que tiene la mujer en la familia, en la sociedad, en todo lugar donde se mueva, en la congregación también. Entonces, entendiendo esto, nosotras tenemos que ser maestras del bien, dice el apóstol. Y tenemos que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, a amar el matrimonio, a no decir, no me quiero casar, no, ay, no, dicen las hipotas, no, dígale, hija, no, digo a alguien, agarra esa palabra, átela y échela fuera en el nombre de Jesús. Digo, dígale, no, yo creo que sí, tú vas a abrazar la idea del matrimonio porque es lo correcto. Amén. Y si usted es alguien a la que no le ha ido bien el matrimonio, le dije, no, mira cómo te fue a ti, dígale, hija, no te fijes en mí, fíjate en la Biblia. Amén. La Biblia, o sea, no es lo que yo hubiera querido, aclárele, porque nadie quiere que le vaya mal en el matrimonio. Amén. No es lo que yo hubiera querido, es lo que tuve, mira, por lo que haya sido, por desobediente, porque no le hice caso a mi mami, porque me arrebaté, porque agarré el que no era, pero eso no significa que te va a pasar lo mismo. En el nombre de Jesús, tú puedes escribir una nueva historia. Amén. Porque hay mujeres que se sienten sin autoridad porque no han tenido una buena historia. Pues no, hermanas, en el nombre de Jesús dice que somos nuevas criaturas. Amén. Aleluya. Y que nuestras generaciones pueden escribir una historia diferente. Y una historia que sea buena. Aleluya. Así que dice que les enseñemos y expliqué más o menos lo que es amar a los hijos. Amar a los hijos no es solo pelearme con la vecina por los hijos y decir, ay, ellos son mi vida, y los deja en cualquier lado para ir a trabajar. Eso no es amar a los hijos. Eso es fingir que los amo. Amén. Amar a los hijos es asegurarme de que estén bien, de que no los dejo en cualquier lado para que me los maltraten, me les metan ideas que no son cristianas en la cabeza, porque mire, las filosofías de este mundo son perversas, hermano. Amén. Y se mueven en todos lados, también en las redes sociales se mueve eso. Y dice además ahí, porque esto es lo que sí tenemos que hacer, lo primero que vimos es lo que no tenemos que hacer, pero esto sí. Y dice, hacer prudentes y castas. Yo estaba investigando un poco sobre qué significa, porque cuando yo averiguo qué es casta, es como un linaje, una tribu y todo eso, ¿verdad? Pero en el contexto aquí, ¿qué significa casta? Entonces, prudente es una mujer que sabe comportarse en medio de cualquier circunstancia. Amén. Las mujeres jóvenes tienen que ser instruidas, enseñadas por las señoras a ser prudentes. Aleluya. A saber callar cuando tienen que callar. Amén. A saber hablar cuando tienen que hablar. A usar el tono correcto cuando hablan. A decir las palabras correctas cuando hablan. Este reto no está tan sencillo, hermana, pero esto es bien importante. Amén. Esto es clave. Dice la palabra, a ser prudentes. Una mujer prudente jamás se va de la casa sin haber hecho sus obligaciones. Una mujer prudente jamás se pelea con su esposo en público. Una mujer prudente jamás deja a sus hijos con un extraño. Una mujer prudente jamás sale a la calle vestida incorrectamente si sabe que no es lo correcto. Amén. Incorrectamente, entiéndase que es incorrectamente. Casta dice que es una mujer prudente y honesta en el contexto en el área sexual. Amén. Interesante. Porque yo tengo que enseñarle a la juventud que mi cuerpo no es del que todo el que lo quiera, sino de mi esposo. Amén. Y las muchachas tienen que saber esto, porque miren, hermana, las estadísticas de infidelidades, eso es alarmante. De mujeres, de hombres, pero antes era como más de hombres, no sé. Hoy no, hermanos, hoy son las mujeres las alevestradas, ¿cómo es? Alevestradas. Uy, se me trabó la lengua. Hoy también son las mujeres las que andan, que uno dice, ¿en serio? No, si ella le fue infiel. Dentro de las congregaciones, hermanas, no digamos en el mundo, esto es una cosa alarmante, preocupante, y usted y yo no nos podemos quedar sentadas diciendo, no, si también salió loca. Ay, no, hermana, ella no salió loca, es una lucha espiritual a la que nos enfrentamos y nuestra descendencia nos necesita.
Amén. Nuestras niñas nos necesitan. Desde que son pequeñitas, usted y yo que tenemos nietas, tenemos que empezar a decirle, usted es valiosa. Usted no es cualquier cosa. Usted es una hija de Dios. Usted es una mujer amada. Usted es una mujer que se merece algo serio, bueno, bonito. Su cuerpo no es algo que cualquiera lo toca. No. Su cuerpo está reservado para su esposo y es templo del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Eso tenemos que decírselo todos los días, así como lo estoy diciendo, ¿verdad? Amén. Con amor, con prudencia, a que la niña lo entienda y lo abrace y diga, sí, no. Yo no me voy a dejar tocar de ese cipote porque dice mi abuela que yo soy muy valiosa. Me encanta cuando las niñas desde chiquitas les enseñan. Y algunas dicen, ay, tan creída esa niña. No, esa niña solo fue bien enseñada. Amén. No, mi cuerpo es valioso, dice la niña. No lo toca cualquiera. Lo toca aquel que va a ir a pedir permiso a la casa, va a dar la cara por mí y me va a ofrecer matrimonio. Ay, hermanas, ¿cuántos niños con papás tuviéramos si hiciéramos esto? ¿Cuántos niños más afirmado tuviéramos si hubiéramos entendido esto desde el inicio? Es más, si alguien nos lo hubiera dicho a nosotras, ¿verdad? Amén. Y uno hubiera dicho, no, espérense, yo estoy reservada para mi esposo. ¿Cuántas historias se hubieran escrito distintas? Entonces, mis amadas, esta es nuestra responsabilidad como mujeres y principalmente como mujeres cristianas. Amén. Principalmente, oiga bien cómo se lo digo, no significa que las que no son cristianas no tienen esta responsabilidad también, porque enseñar a las nuevas generaciones es nuestra responsabilidad. Amén. Dice, además de castas, que es prudentes en el área sexual, puras en el área sexual, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Escuche esta palabra, cuidadosas de su casa. ¿Qué dice al principio? No quiero perder el enlace para que no se me pierdan, porque yo entiendo que este calor nos da sueño. Dice que las ancianas enseñemos esto a las mujeres jóvenes. Amén. Les vamos a enseñar a cuidar su casa. Amén. ¿Y qué es cuidar la casa? Entiéndase que no está hablando de cuidar las paredes, de que estén pintadas, limpias y eso, que es parte, sí. Pero la casa representa a la familia, representa al esposo, representa a los hijos, representa los bienes, representa el legado, representa todo lo que encierra una familia. Amén. Por lo tanto, cuando yo le enseño a mi hija a cuidar su casa, le estoy diciendo, valora a tu esposo, valora a tus hijas, valora las finanzas que ha obtenido juntos como familia. No las derroches, no hagas malos negocios, no descuides las cosas que hay en tu casa, no permitas que un perro te rompa los sillones de $1000. Valora tu casa. Pero lo más importante, no dejes meter al diablo a tu casa. Amén. Aleluya. Eso me encanta de la cultura de mi yerno. Celosos de su casa. Ellos no dejan entrar un extraño a su casa. Fue uno de los choques más fuertes que él vivió en esta cultura. Y él decía, ¿por qué entra ese a tu casa? Me decía él. Es que ese es mi empleado. No importa, atiéndelo afuera. Porque en esta casa estás tú, está mi esposa, que es mi hija, y yo y mis hijas, que son Samia y Jeva. Y yo así como, yo te entiendo, mi hijo, si usted por mí fuera, yo tampoco lo dejara entrar. Pero esta es nuestra cultura. Cualquiera entra a la casa. Cuide su casa. Amén. Hasta el brujo se le zampa la casa. Así es. Cuide su casa. Cuidar la casa, hermanas, es algo tan serio y tan delicado que si alguien dice, ay, puedo ir a su casa y no, porque no está mi esposo. Ah, y esa señora que se cree, pues se cree sabia, no está el esposo, un chambre le pueden sacar. Amén. Así es. Eso es cuidar la casa. Hija, cuando tu esposo no está, no dejes entrar a nadie. Ay, ¿por qué, mamá? ¿Por qué no, hija? Escúchame bien. Primero, estás sola, sos vulnerable. Segundo,
hay muchas personas que lo malentienden. Aleluya. Eso es cuidar la casa. Ahora, si nos vamos al otro cuidar la casa, hija, que esa casa esté ordenada, hija, que esa casa esté limpia, hija, que en esa casa no se pudra la comida, hija, que en esa casa no se hagan malas inversiones. Tú eres la mujer del Proverbio 31, hija. Aleluya. Bueno, yo le digo hija a medio mundo y rey mundo, ¿verdad? Pero yo tengo una hija. Pero usted le puede decir hija a alguna niña que no es su hija. ¿Cuántas hijas tengo yo? Pero el punto es que a quien yo adopte para enseñarle, porque mire, una de las dinámicas que yo enseñaba en una congregación con este pasaje es: adopte una joven de la iglesia, porque esa iglesia es grandísima. Bueno, adopte una vecina a usted. ¿En qué sentido? En que le va a enseñar esto. Aleluya. Hija, venga, le voy a enseñar a hacer tamales. Y mientras hacen los tamales, mire, entonces así, hija, tú tienes que valorarte. Tú tienes que cuidarte, tú eres valiosa. Usted está haciendo el trabajo que dice la Biblia. Amén. Tú tienes que casarte y cuidar a tu esposo, cuidar a tus hijos. Nunca dejes a tus hijos con nadie. Nunca dejes entrar un extraño a tu casa. Hija, cuida tu casa. Si tienes problemas con tu esposo, soluciónalos, arréglalos. Y que no vaya a venir un padrastro a tocarte un hijo, a violarte un hijo. Mientras hacen los tamales, usted está dando toda una cátedra. Y yo le garantizo que el cielo es tan fiel y tan verdadero que esa cátedra no va a quedar sin fruto. Amén. Me encanta a mí. Aleluya. Porque Dios siempre honra a los que obedecen su bendita palabra. Amén. Aleluya. Dice que les enseñemos a cuidar su casa. Y expliqué que su casa no es el terrenito ese, es todo lo que hay que de ella, su esposo, sus hijos, sus bienes y todo. Una mujer sabia. Miren, les voy a contar una historia que estoy preparando una predicación ahí porque me impactó tanto, me estremeció las entrañas esa palabra. Mucho se habla del gran siervo. Bueno, les voy a leer para que vean que solo se lo voy a leer. Miren, estoy casi saliéndome de contexto, pero me interesa esto. Hablando de cuidar la casa. En Isaías 39, usted va a hallar un pasaje que quiero que anote la cita, pero no la vamos a leer porque es muy grande. Pero por favor, comprométase a leerse. Isaías 39. En ese pasaje, el siervo Ezequías, gracias, Dios le había dado una oportunidad de vida. Y él, en su gran alegría de que Dios le había dado una oportunidad de vida, celebró e invitó, creo, si no mal recuerdo la historia, a los príncipes de Babilonia. Y estaba tan emocionado y tan contento que les mostró todos los tesoros del palacio. Y llega el profeta de Dios y le dice: ¿qué tú les enseñaste, Ezequías? Todo le dijo. De lo que hay en mi casa no ha quedado nada que yo no les haya enseñado, le dijo. Y oiga lo que le dijo el profeta: escucha palabra de Jehová, le dijo. Todo lo que les enseñaste un día se irá a Babilonia, porque has enseñado lo que no tenías que enseñar. Mire qué delicado. ¿Quién le dijo a Ezequías que enseñara los tesoros? ¿Su orgullo? ¿Su vanidad? No lo sé, porque la Biblia no lo explica, pero a Dios no le agradó. Lo que significa que yo no tengo por qué abrir las puertas de mi casa a cualquier extraño y decir: mira cuánto tengo, mira lo que tengo, mira, esos son mis hijos. Y usted no sabe si ese extraño lo mandó al infierno. Pero cuando Dios le da palabra a este profeta, esto me impresionó, esto fue lo que me sacudió. La maldad de su corazón era evidente y a nosotras a veces nos pasa, hermano. Total, dice uno, todo el mundo vive así. No, hermanas, todo el mundo no. Y dijo Ezequías a Isaías, porque el que le llevó la palabra fue Isaías, que era el profeta. Porque le dijo: de tus hijos que saldrán de ti, oiga esto, y que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey. Se llevarán los tesoros, pero también a tus hijos los caparán, hermanas. Eso significa eunucos. ¿Se imagina usted un hombre que le quitan ahí los testículos? Para que tenga idea de lo que les iba a pasar a los hijos. Y fue palabra de Jehová, se iba a cumplir. Y dice: del rey de Babilonia, escuche lo que respondió Ezequías.
Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena, le dijo. ¿Qué había de buena en eso, hermano? Hasta la sabiduría le había ido a este hombre. Y le dice, y añadió, dice la palabra, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Yo quería tener enfrente a este Ezequías y darle un coscorrón. Le están diciendo: por tu pecado, por tu descuido, se van a llevar todos los tesoros que tus padres acumularon, y a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y los van a hacer eunucos en el palacio de Babilonia. No, buena palabra. Falta discernimiento, hermano. Al menos, le dijo el muy egoísta, pues que no pasen mis días, que a mí no me quiten mis compañeros. Hermanas, que no nos pase. Total, yo ya me he muerto, dicen algunas, ya no lo voy a ver. Eso es mucho egoísmo, hermana. Eso es no tener el Espíritu de Dios. Sí, amén. Les estoy diciendo la verdad. Que nosotras no nos vaya a coger el espíritu que agarró a este Ezequías en este tiempo. No me interesa, significa eso. Total, no voy a estar ahí. No va a ser a mí, va a ser a sus hijos, a sus nietos. Pero no le importó. Y usted sabe la historia, que tal cual ocurrió unos años después. El hijo de él fue lo más malo que ha habido en esta tierra. El hijo que Ezequías engendró después que vivió. Mejor si hubiera muerto, les digo yo, sinceramente. Entonces, cuidar la casa es eso, no hacer lo que hizo Ezequías. Dejar que entraran los extraños a ver, y la maldición de Jehová cayó. ¿Cuántas veces usted no sabe? A usted le dice: mire, esta persona practica la magia negra. Ay, pobrecito el hombre, pase, le voy a dar un plato de comida. No, mándeselo si quiere, pero que no entre a su casa, porque usted no sabe a qué va. Amén. Y si usted no está bien parada espiritualmente, toda maldecida le va a dejar la casa. Eso es verdad. Sí, amén. Porque a veces tenemos puertas abiertas, hermana. Y la desobediencia es una puerta abierta. Entonces, cuidemos de nuestra casa y enseñemos a las mujeres jóvenes a hacer lo mismo. Amén. A ser buenas, dice. La palabra buena aquí significa una persona que hace y llama el bien. Todo lo que hace está bien. Ama el bien. Se enoja, pero ella sabe que no va a ir a golpear a nadie enojada, porque se enoja. Se entristece, pero no reacciona entristecida. Se repone. Eso es porque no crea que una persona buena es que nunca se equivoca. No, es que sabe reaccionar en medio de las circunstancias. Aleluya. Nunca maquina, nunca trabaja su mente para hacer el mal. Al revés, siempre procura el bien, y cuando se equivoca lo soluciona. Amén. Sujetas al marido, dice, que les tenemos que enseñar a las mujeres jóvenes a sujetarse a los maridos. Yo me impresiono porque aún en esa cultura tan dura, en ese tiempo tan diferente al de ahora, quizás en muchas áreas, las mujeres ya eran rebeldes con los maridos. Porque si no, no estuviera el consejo. O sea que eso es parte de la naturaleza caída. Amén. Ahora, yo entiendo, y no quiero menospreciar eso ni minimizar eso, que en nuestra cultura el machismo hizo mucho daño, demasiado diría yo, y que entonces las mujeres se volvieron duras y defensivas. Pero eso no significa que la Biblia haya cambiado. Amén. No. Significa que el machismo debe ser erradicado, al igual que la falta de sujeción de las mujeres, que hoy se convirtió en lo que se llama feminismo, ¿verdad? Amén. Porque eso no vino del cielo, hermanas, eso vino del infierno, tanto el machismo como el feminismo. Amén. El machismo hace que los hombres... quiero decir una cosa más fuerte. El machismo no siempre lo fomenta y lo alimenta el hombre. A veces son las mujeres las machistas. Sí, amén. Y no hay cosa más peligrosa que una mujer machista. Porque la mujer es la que enseña a los hijos,
En esta cultura que los hombres poco se dedican a los hijos porque trabajan y eso, la que más tiempo está ahí es la mujer, fíjense. Y hay mucha mujer machista en este tiempo y ya antes lo era más todavía. Amén. ¿Cómo notar si soy machista? Quiero profundizar a esto. ¿Cómo notar si soy machista? Si no dejo que los varones ayuden en casa, soy machista. Si exijo a las niñas atender al hermano, soy machista. Amén. Muy machista. Eso es un síntoma que me dice que soy machista. Usted es el niño, usted vaya allá al campo. Usted es la niña, lávele los calzones al niño. Eso es machismo. Amén. Porque el niño puede lavar sus calzones y la niña también. Amén. También puede. Entonces, ¿cómo tiene que manejarse esta situación? Tiene que decirle, mi amor, usted puede ayudarle a su hermanito si está ocupado. Su hermanito también le puede ayudar a usted si usted está ocupada. Amén. Porque aquí todos somos un equipo. Aquí no es que usted es la sirvienta de su hermanito, ni su hermanito es el sirviente suyo. No, aquí somos un equipo. Usted le puede ayudar a su hermanito y su hermanito también le puede ayudar a usted. Entre los dos pueden lavar los trastes cuando estén juntos aquí. Amén. Entre los dos pueden lavar la ropa porque los dos pueden. Amén. Esa es una mujer que no es machista. Pero la machista, usted es el varón y ella es la niña, usted es la de la cocina. Venga, hija. ¿Por qué? Si el niño también puede freír unos huevos, el niño también puede lavar unos trastes, el niño también puede hacerlo y debe hacerlo, porque de ahí depende cómo se desarrolla sin un espíritu machista y un espíritu descuidado, que por eso muchas mujeres ahora están resentidas con el esposo, porque los esposos nunca les ayudaron. Yo entiendo ese punto, hermanas, no crean que lo ignoro, pero también entiendo que si yo me vuelvo a la Biblia, Dios me va a bendecir. Amén. Si a usted le tocó un marido machista, de verdad yo lo lamento y le pido a Dios que sane su corazón. Si a usted le tocó ser una mujer machista, yo le exhorto en el nombre de Jesús a que ya no lo sea más. Amén. Que trate de ser sana del alma y trate de enseñar a las nuevas generaciones correctamente. Hay hombres que ustedes quizá lo experimentaron, ustedes recién tenido un bebé, nunca les ayudaron. Eso no estuvo bien. Eso no estuvo bien, hermanas. Y eso no está bien. Así que usted a las nuevas generaciones enséñele que eso no está bien. Que el hombre sí puede hacer un alto en la maternidad de la mujer y ayudarle. Amén. Ella acaba de parir, el hombre puede levantarse y cambiar el bebé. Dios le dio dos manos buenas y hábiles. Puede hacerlo. Ella no tiene que abusar tampoco. O sea, el equilibrio es el que hay que enseñar para que nuestras generaciones sean sanas, bendecidas y se escriban nuevas historias y no historias de abuso como las que muchas quizás de ustedes tuvieron o conocen. Aleluya. Así funciona esto, hermanas. En Cristo somos nuevas criaturas. Así que dice que las mujeres se sujeten al marido, significa que lo respeten, que respeten su autoridad, que no hagan cosas sin la aprobación de esa autoridad, porque Dios lo puso ahí como autoridad. No significa que Él me va a pisotear, no, eso no tiene nada que ver, hermana, pero sí significa que Dios lo puso como autoridad. El hombre es la cabeza, el hombre es el sacerdote, el hombre es el proveedor, el hombre es el protector, Él es el líder. Amén. Que algunos no fungieron su papel, esa es otra cosa, pero ese es el papel que Dios le dio. Entonces las muchachas tienen que saber, pídele a Dios un hombre que sea líder, cabeza, díganle ustedes. Pídanselo a Dios. Y cuando lo tengas, sujétate. No te pelees con él, no le lleves la contraria, no hagas cosas que él dice que no. Deja que él entienda si tú tienes la razón, Dios lo va a hacer entender. Pero no te sientas, miren, hay muchachas en este tiempo que no respetan al marido, hermanas. Amén. Ellas se van para las fiestas, ellas se van para allá, ellas trabajan y eso no es que esté malo, pero si el marido dijo que no, están en desobediencia. Ellas hacen esto y se creen la cabeza de ese hogar y no lo son. La cabeza es el marido, ellas son la ayuda idónea que debe sujetarse a la cabeza. Pero ¿quién tiene que enseñar eso? ¿El pastor? No, son las abuelitas, Amén. las mamás, las tías. Así que usted lleva trabajo hoy, Aleluya. mucho trabajo, porque esto es para toda la joven que usted tenga a su alcance.
con amor, usted dígale a su vecina, venga hija, le voy a enseñar a hacer algo, pídele permiso a su mamá y ya hable con ella con amor. Mire hija, cuando usted se case, así le va a cocinar a su esposo. Cuando él vaya a trabajar, si no tiene plata, póngale comida. Y cocínele sano, vaya averiguando cuál es el mejor aceite. Échele poquito. Aunque dicen que mejor es la manteca, fíjense. Está más barata y más buena. Poquito. Entonces, todo eso usted se lo tiene que enseñar. Dios la va a bendecir si lo hace. Amén. ¿Por qué vamos a hacer todo esto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Hasta responsable me sentí yo la primera vez que, dije yo, o sea que de mí depende que blasfemen la palabra. Ay no, Señor, ayúdame. Y de no ser buena esposa, de no ser buena mamá, de no ser buena vecina y de no enseñar a las muchachas. Yo por eso a las hipotas les enseño, pero algunas me enojan. No le hace, pero igual les enseño, algo les queda. Amén. Algo les queda, hermano. Hay que hacerlo con amor, con paciencia, con sabiduría. Y así nuestras generaciones serán generaciones que su conducta, oiga bien, no sus palabras, su conducta le van a dar la gloria a Dios. Amén. Y nosotras también con la conducta le damos la gloria o provocamos que se le blasfeme. Increíble, hermano. Ahora, una cosa que sí es segura es que como Dios es fiel, es perfecto y es justo, no va a pedir cuentas de esta palabra. Amén. Y algo que yo siempre digo y he aprendido a lo largo de la vida, con Dios no funcionan las excusas, hermano. Amén. Con Él es blanco, blanco. Su palabra lo enseñó, yo lo debo aplicar. Así que ustedes son valiosas, son muy importantes en esta sociedad, en esta comunidad y en sus familias. No lo olviden. Enséñenle a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, buenas, amables, sujetas al esposo, que no menosprecien el valor de sus hijos y que hagan las cosas bien para que les vaya bien y el nombre de Dios sea glorificado. Aleluya. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Que sea el Señor el que produzca en nosotras el querer como el hacer esta palabra. Yo quiero que sepan que habrán días que no van a tener ganas de aplicarla. Habrán días que no van a querer hacerlo. Es parte de ser humanas. No se sienta culpable por eso. Pero no se quede en ese día. Supere ese día y vuelva a decidir hacer lo correcto. Que Dios va a bendecirla y a usarla. Y cuando usted muera, y cuando yo muera, nuestra vela será como la de Dorcas. De lo contrario, será una hipocresía total nuestra vela. Sí, porque usted ha ido a las velas donde el muerto era bueno. Y era el más malo en la comunidad. Pero en la vela era bueno. No, que nuestra vela sea como la de Dorcas. Que las que lleguen allí digan, qué pérdida hemos tenido. Porque esta señora nos ayudó. Y de hecho dice que la vela de Dorcas llegaban con el testimonio. Ella me lo hizo, decía, con la túnica. Ella me la hizo. Entonces que a la vela nuestra diga, ella me enseñó a amar a mi marido. Que sea verdad, no que diga, ella me enseñó a cuidar a mis hijos. Y por eso mis hijos están hoy donde están. Ella me enseñó a amar a Dios. Aleluya. Ella me enseñó, ella me modeló. Hermanas, qué bonito fuera una vela así y no que sea una vela que no sea verdad lo que se dice, ¿verdad? Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde oramos para que usted produzca el querer como el hacer en nuestros corazones. Usted conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Hoy oramos para que sea usted, mi Señor, tomando control de nuestras vidas. Padre, toda mentira que Satanás tiró sobre nuestra mente la reprendemos y la echamos fuera. Toda enseñanza equivocada, toda cosa que nos dañó el alma, en el nombre de Jesús renunciamos a eso y abrazamos su palabra, abrazamos la enseñanza de su palabra para dejar huellas, para dejar legado, para dejar gente afirmada en la fe, afirmada en los principios, en los valores que traen bendición a las familias. Padre, como mujeres sabemos, creemos que usted nos ama y que somos importantes en esta historia. Hoy oramos para que usted, mi Señor, nos ayude a hacer lo que usted nos mandó a hacer y a esperar la recompensa en usted. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas. Sorpréndales,
úseles y que sea su nombre exaltado y no blasfemado con nuestra conducta, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos esta tarde, oramos para que este ministerio crezca, para que más mujeres se unan, para que mujeres sean confrontadas con su palabra y transformadas por su Espíritu Santo. Use la vida de hermana Esther como líder, use la vida de cada una para que todo lo que hagan aquí sea para la gloria de su nombre y para beneficio de las familias de cada una de ellas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor me la bendiga, mis amadas hermanas. Fíjense que como este es el primer culto, ¿verdad? Entonces a mí se me ocurrió así saliendo una dinámica y pues que compartiéramos, porque en 2 días va a ser el Día de la Madre. Entonces hay un refrigerio para que lo compartiéramos y también allí traigo en esa bolsa unos regalos. Pero creo que, espérenme, por aquí tengo los nombres para que los den. Y no sé si lo hacemos al final, ya solo van a orar. Ok. Pues al final yo me bajo de aquí, les doy los numeritos y los regalos tienen un numerito, pues y a la que les haga el premio, ¿verdad? Dios la ha querido bendecir y luego compartimos el refrigerio como una bienvenida de este ministerio. Así que y esperando que este ministerio sea de mucha bendición para todas y que crezca. Inviten amigas, entendamos que cada vez que la palabra se comparte, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Dios me les bendiga.